Saludos cordiales desde Cumaná, Venezuela, a ustedes hermanos cubanos, especialmente al doctor Rigoberto Pupo de la Universidad José Martí de Latinoamérica, en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Nos encontramos en el módulo 2, en la asignación número 1. Como lo hemos venido afirmando, la teoría del pensamiento complejo, así como la complejidad y el pensamiento complejo, tres constructos profundamente imbricados, especialmente la teoría del pensamiento complejo elaborado por Edgar Morin, forma parte desde luego de los nuevos emergentes de la racionalidad no clásica. En ello, la educación juega un papel esencial, de la cual todos somos dolientes de ella, somos víctimas de un proceso de educador soslayador, pero sobre todo somos agentes de cambio. En imágenes, recurriendo a algunas de las investigaciones que he venido realizando al respecto, voy entonces a hablar un poco de la esencia de la teoría del pensamiento complejo elaborada por Edgar Morin y su importancia en la educación. Les invito a todos ustedes a tolerarnos y disculparnos en tanto el sonido o lo que esperamos, en tanto somos seres con expectativa, no pueda darse. Lo que sí les aseguro es que se hace con todo el empeño y con todo el cariño para cada día profundizar un poco más en esta gran temática, urgencia de la teoría de la complejidad. Como lo decía el propio Edgar Morin, pudiéramos reconstruir el conocimiento absoluto desde el comienzo pensando complejamente. Y nos devuelve el protagonismo a aquel que había sido incluido por un objetivismo epistemológico ciego. Me refiero a que en ese instante la teoría de la complejidad, por ser profundamente incluyente y que solo excluye lo que hace excluyente cualquier proceso, persona, lugar o tiempo, ahora devuelve un protagonismo, pero que ya no es ciego, que ya no es pensante desde el paradigma de la simplificación, sino que es regulador en sí mismo, en tanto se desliga todos los días e invita a la teoría de la complejidad a un religar para ir creando nuevas conexiones. Si pensamos en lo que significa la complejidad, por ejemplo, en el repensar del pensamiento del lema máximo de Montaigne, más vale una cabeza repleta, más vale entonces que esté bien puesta. Si pensamos en ese lema que toma entonces Morin para la cabeza bien puesta, pudiéramos conseguir esencias muy importantes en un libro de cortas páginas, pero de un manantial muy para repintar, para recrear, para buscar en colores la manera de educar, atendiendo especialmente la esencia del ser humano en su condición humana. ¿Quién es el ser humano? ¿De qué está dotado? Y de su infinito potencial, creación de Dios, que se alimenta de la naturaleza y que creo que también la naturaleza le puede sanar, y de allí entonces conseguir esencia para concebir en ese niño
ese manantial profundo que aparentemente es un lienzo en blanco, pero que no lo es como tal, porque trae toda su carga y educación de la familia, para lograr en ello, entonces, un nuevo pensar de hacer una educación profundamente. Y allí deberíamos de atender, y en las láminas voy a ir intercalando al azar algunos pensamientos de Morán para retraerme en el discurso y regresar y hacer las conexiones, porque no se olviden que una de las esencias de la teoría de la complejidad es conectar lo que aparentemente es disímil. Bueno, ese bucle retroactivo que nos alimenta dando un feedback establece variables de entrada y secuencias de un funcionamiento circular. ¿Qué tal si atendiendo al niño en los primeros niveles, atendemos en primer lugar sus ilusiones, sus esperanzas? ¿Qué quiere él del docente? ¿Qué fue a buscar a la escuela? Pero también atendemos cómo él pudiera aprender, indagamos cómo es cada quien en su vida y en sus estilos y maneras de pensar, para partiendo de esa esencia poder desde los juegos como un alto potencial inmenso que tiene el niño, desde los juegos, de sus juegos y no de los juegos del docente, pudiéramos entonces conectarlo cada vez con unos procesos metacognitivos de alto nivel. Por ello, los procesos, por ejemplo, en la matemática, abstracción, concreción, son esenciales. ¿Por qué lo decía? Porque nos han creado un pase de mala imagen de la matemática desde los inicios. Nos han impuesto desde el nivel inicial el número como una característica abstracta de símbolos, donde no es que no sea importante el símbolo, sino que el niño cuando va a la escuela, ya el niño conoce de números, pero conoce de matemática en cuanto a tiempo, conoce de respeto a las reglas, a las normas. Él tiene una noción de tiempo en sus juegos. Él tiene una noción de clasificación. Y deberíamos comenzar preguntándole cuántos juguetes tiene. Y allí podemos ir instruyendo su noción de número y comenzar en un feedback sumamente importante para retroactuar sobre lo que se va haciendo en la práctica. Por ello, esa educación nos va hermanando en un sentido de reconocimiento como humanos. Por eso la educación compleja, enmarcada desde luego en toda esta teoría de la complejidad, que vamos a ir develando cuáles son sus bases y cómo ella fue construyéndose con todas estas conexiones, nos pudiera ir resilienzando, porque como dice Morán, tenemos esperanza para el futuro porque estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. En esa educación pensada, profundamente influyente de la teoría de la complejidad, la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa. En eso debemos de mirar nuestros diálogos que sean absolutamente sujeto-sujeto, sujeto doliente y sujeto que se va conformando también en el educar de este otro que es el discente. Y les estoy hablando allí de la conformación permanente de un docente que va haciendo la utopía una praxis verdadera. Pero también tenemos que saber en el imbrincado conocimiento que queremos imponer y que ya no sería imposición sino una decisión entre lo que el estudiante le gusta y quiere hacer, debemos de pensar en esos efectos. Porque necesario es aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¿Y qué certezas pudiéramos tener nosotros en el aula? El conocimiento de la condición humana,
el conocimiento de las diversas vertientes y estilos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, el conocimiento de su cultura y cotidianidad que es diverso en cada grupo. En esa manera de hacerlo y en el reconocimiento de cómo él aprende, en ese conocimiento de cómo aprende, tendríamos que rescatar las visiones antiguas de que la razón no solo se aloja en la mente, sino también en el espíritu. Todos esos archipiélagos de certeza nos van a ir dando maneras y enfoques, desde luego desde las inteligencias complejas, porque prefiero como Gardner, su autor, cuando dijo que él colocó inteligencias múltiples porque era un nombre comercial, pero que realmente su nombre es inteligencias complejas, donde podemos devenir y ascender de una y de otra desde otra. Por ejemplo, desde la inteligencia interpersonal se puede ir desarrollando aspectos para la musical, y de la musical podemos ir a la lógico-matemática. Pero si lográramos enseñar de manera armoniosa cómo desarrollar y comunicarnos y saber exactamente el sentir en la parte espiritual, estaríamos yendo a una de las inteligencias más de acceso más de metacognitivo más profundo. Y cuando le hablo de metacognitivo, le estoy hablando más allá de la cognición, le estoy hablando de una conjunción mente-espíritu, ¿no? Desde luego con el cuerpo. Esa conjunción de saberes que es importante con un conjunto de investigadores llevar al aula, que es lo que llamamos la transdisciplinaridad. Debe llevarse una visión del mundo para ubicarse en la reflexión y en la concepción integradora del conocimiento, de manera que allí debemos de ir pensando en romper las parcelas de las materias, de las disciplinas, y realmente ir a la disminución y, si es posible, llegar a cero, ese pensamiento abismal que separa la matemática de la física, la matemática de los idiomas, que separa la cultura de la física y que nos va separando y que nos fue creando como compartimientos, como que si el cerebro tuviese un cuarto para cada disciplina y no sé cómo. Allí entonces el conocimiento vertiente del amor de Dios en nosotros y esas diversas posibilidades que tenemos nos va a ir ayudando a ir llevando a la educación ese pensamiento complejo. Y allí en la criticidad, una obra publicada de la criticidad de la cabeza bien puesta. Entonces les decía en ese análisis que va a aparecer en las referencias cuál es ese de uno de mis artículos, cómo solo a través de la teoría de la complejidad podemos ascender a categorías sumamente importantes en la educación a tomar en cuenta, como el arte de habitar en el planeta, la ecosofía, como la antropoética, la antropolítica, regresar la ética, la responsabilidad a la educación, el compromiso con el otro, entre que no somos si no somos en el otro, pero también un compromiso político importante en este año que se cumple el centenario del nacimiento de Paulo Freire, pero también el centenario del nacimiento de la luciérnaga Edgar Morin. Es importante regresarnos a ese espacio del compromiso de cuando educamos. No estamos educando una mente aislada de la vida y de la condición de ese ser. Debemos de estar afectando positivamente el cambio y la transformación, empoderando a un ser humano para la transformación de su propia crisis, de su propia existencialidad, de su propia colonialidad. Entonces, creando un bucle generador en el que los productos y los efectos son en sí mismos productos causantes de lo que se produce. Debemos de ir entonces a ver que causa y efecto se confunden en tanto se siga el ciclo de producción de conocimiento, estudiando la causa y estudiando los efectos en una profunda conexión con la vida. Ese niño entonces que tiene expectativas y que muchas veces solo con el silencio en el aula te está diciendo lo mal que se siente porque no tiene lo que esperaba, debe ser indagado,
debe ser indagado en tanto lo que él tiene, las carencias que tiene, y debe ser estudiado y debe ser de interés para cualquier docente. Y hay muchas formas de hacerlo. Un niño que dibuje constantemente círculos cerrados, ese niño puede estar pasando por ciertos traumas que le están afectando en su mente y que no le permiten líneas de salida. En tanto allí está clamando por un aspecto otro a ser tratado en su persona, y le hablo fuera de los conocimientos establecidos para ser inyectados en la mente del estudiante, porque ese estudiante, como decía Paulo Freire, un estudiante con hambre, un estudiante con dolor, un estudiante con negatividad, un estudiante cargado del divorcio de sus padres y de todo lo que puede estar pasando, no hay manera de ganarlos para esto. Porque se puede pensar en una facultad de los problemas de la globalización, y eso que habla Morán es totalmente cierto. Los males de la humanidad no son tratados en la educación, por lo tanto, los males particulares de nuestros discentes le imponemos que se queden en el hogar. Y eso es una educación profundamente simplista y que atenta contra su condición. Debemos entonces ir a pensar en las infinitas vertientes sobre las cuales nosotros podemos ganar nuestros estudiantes, para formarlos, para ser mejores ciudadanos, para ser seres felices. A la educación debe regresar la felicidad, y eso pasa por regresar la filosofía al aula. ¿Quiénes somos? ¿A quién nos debemos? ¿Cuál es nuestra misión? Porque, como habla Morán, la racionalidad crítica opuesta a los dogmas es la pluralidad opuesta al monopolio de la verdad. Y este monopolio de la verdad que nos ha ido simplificando y amaestrando a un proyecto global, nos ha hecho un profundo daño. Podemos convivir en una urbanización y no conocemos el nombre del vecino. Podemos ir al mercado y no conocemos los padres de nuestros estudiantes, no los reconocemos, que es el peor asunto, porque no nos reconocemos en sus males, ¿no? Por la impuesta racionalidad exclusivamente llevada a la conveniencia de las élites del momento. Pero si nos vamos a la criticidad que se opone a los dogmas, pudiéramos conseguir allí esencias complejas muy importantes. Siempre pensando que nosotros no tenemos una tierra que es de nosotros, que es muy por el contrario. En la creación de la humanidad, cuando vamos a leer Génesis, en la palabra sagrada de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra, creó los mares, creó los peces, y nos hizo unas condiciones ideales en las cuales pudiéramos habitar y ser felices. Entonces, somos de la tierra, somos de Jesucristo de Nazaret, somos de Dios, pero nos alimentamos de la tierra y vivimos en su tierra. Por eso, el cuidado de ella, en tanto no solo que nos emana un oxígeno, sino que convivimos con ella y de ella perecer no estamos acá. Entonces debe crear un modo de conciencia más allá de la ecología clásica, que sacrifica un río y sacrifica unos árboles a cuesta de la producción petrolera. Entonces, educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, eso es importante. La teoría de la complejidad no elimina las disciplinas, necesita las disciplinas para transdisciplinarizarlas y transversalizarlas con la cultura, la cotidianidad, el hábitat popular. Pero educar para la comprensión humana es más elevado, porque educar para la comprensión humana también te lleva a comprender cuál es lo que conviene entre las matemáticas y las disciplinas, que sea para el bien común. Ahí se encuentra entonces una misión espiritual de la educación. Por eso hay que desarrollar la inteligencia espiritual, y sería muy bueno que se regresara, y no les estoy hablando de religiones, que se regresara el estudio de la Biblia a las escuelas,
porque más valdría educar a un niño leyendo la Biblia en una escuela que luego tener que clamar por una Biblia en una cárcel. Hay que enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Y allí entonces enseñar no es transferir un conocimiento e inyectar en las mentes al estilo telepatía lo que podemos llevar a ellos, sino crear la posibilidad para una producción o construcción. Se trata de enseñarles con esa caña de pescar cómo sacar los pescados y que luego ese estudiante pudiera regalarlos una buena cosecha y una buena pesca. Entonces, entre los desafíos de los desafíos que habla Morán en La cabeza bien puesta, nos plantea que para poder enfrentar todos estos desafíos es necesario hacer una reforma del pensamiento que nos permita, a partir del uso de la inteligencia, unir las culturas separadas. Y lo decía Morán, la cultura occidental nos puede aportar mucho de la ciencia, el racionalismo, la cultura del sur, el pensamiento del sur nos puede aportar lo romántico, el cuidado por la naturaleza, y en esa conjunción podemos tener una cultura que nos reconozca como seres humanos al mismo tiempo que nos reconoce nuestras identidades culturales particulares. En esa reforma del pensamiento él habla muy bien de que quién reformará el pensamiento, y lo dice, unos pocos ávidos de cambio en una conjunción, en una comunidad de investigadores. Pero si no existe una transformación del pensamiento, y eso debe pasar primero, como digo en algunos de mis artículos, por desligarnos de los viejos patrones y de las viejas imposiciones y evaluarnos a la luz de nuestro sentir de qué hemos hecho en la humanidad y hasta dónde ha llegado la humanidad. Para eso entonces podemos ir religando conexiones importantes que nos vayan a llevar a pensamientos en una reforma del pensamiento que sea profundamente ateniente a procesos de alto pensar y decisiones adecuadas. ¿Por qué? No, por ejemplo, no se nos ha enseñado una matemática en su esencia, porque la matemática es una de las ciencias que te desarrolla el pensamiento poético, el pensamiento de alto nivel. ¿Por qué no se nos ha enseñado así? La matemática disfrutándola con su historia, filosofía, con todos sus aportes en la cultura. No se nos ha enseñado así porque no se ha interesado un ser humano que aprenda a pensar. Se ha interesado en el proyecto global y en los que creen que pueden dominar al mundo. Se ha interesado en seres adiestrados para un mercado capital. Y allí, en ese pensar, eso no significa que nosotros no vamos a regresar a disfrutar de los bienes de la globalización, y debemos de ir distinguiendo de aldea global a globalización. Qué bueno fuera que con las nuevas tecnologías nosotros pudiéramos permearnos muy bien de lo que significa, ¿no?, la conectividad y la comunicación importante, barriendo las distancias para ir promoviendo entonces nuevas formas de aprender y comunicarnos que sean profundamente inclusivas y que, atendiendo a que jamás la persona puede ser sustituida por el instrumento, no debemos de perder de vista jamás que es el ser humano con la sabiduría que Dios le dio y su formación constante quien ha creado las tecnologías. No son las tecnologías las que crean al ser humano. Entonces, en esa conjunción podemos partir, como decía en algunos artículos con la doctora Marixa Caraballo, de una educación profundamente inclusiva, que sea ecosófica y ideológica, que permita asumir racionalmente la inseparabilidad de las nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. Esa educación inclusiva, ecosófica, está cargada de una profunda responsabilidad como humanos ante el otro ser. Ese principio que tenía nuestro maestro Simón Rodríguez, que el principio de la educación es predicar con el ejemplo. ¿Quiénes somos como docentes? ¿Qué tan felices somos? ¿Cómo hemos llevado nuestras vidas?
O somos el estilo médico cardiólogo que te prohíbe fumar, porque en efecto fumar hace mal para el corazón, pero sale del consultorio a fumarse unos cigarrillos y luego entra un poco relajado. En esas profundas vertientes de lo que es un ser humano, nosotros debemos atender lo más íntimo de su ser, en tanto todos los aspectos complejos deben de ser estudiados en todas sus conexiones. No es posible estudiar el hombre separado, el ser humano del hogar, el ser humano del trabajo, el ser humano de su intimidad sexual. No, el ser humano es toda una complejidad y bajo esas variantes debe ser visto. Y pensando entonces en qué es el pensamiento complejo, es el que pone el orden en el universo y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley y a un principio, y la simplicidad observa lo único, lo múltiple, pero no ambos. En ese retroactuar de ir de lo simple a lo complejo, debemos de saber que no es que no vamos a conseguir algún orden, pero debemos de saber que cuando conseguimos ese orden, lo estamos consiguiendo en un gran desorden. Que no es que no vamos a conseguir certeza, es que cuando conseguimos esa certeza, las conseguimos enmarcadas en una gran incertidumbre. Es que cuando estudiamos una pequeña parte de ese todo, no es que no nos vamos a traer para estudiarla, es que cuando tengamos los resultados, debemos relacionarla con el todo donde está inmerso la parte. Entonces, educando desde la familia, desde lo que significa verdaderamente ir formando esas mentes para la felicidad y el desarrollo de un ser pleno, debemos de ir a la reforma del pensamiento, que exige desde luego la reforma de la universidad. Y esa reforma de la universidad es clara y consciente que debe pasar por las reformas curriculares, por unas nuevas políticas educativas, pero les participo. De nada vale reformulas y currículos bolivarianos excelentes como los hay en Venezuela, asentados en bases de nuestros libertadores, Paulo Freire, Edgar Morán, cuando la formación y el pensamiento sigue siendo igual y se sigue llevando entonces un nuevo instrumento al aula con los mismos pensamientos. Entonces, tenemos que atender a lo que significa todas las variantes y todos los principios de la complejidad para llevarlos a la educación. Y hay muchas de las obras que he venido realizando, artículos que he venido realizando, que atienden estos principios y que al final los cito en estas láminas. Porque Morán, por ejemplo, habla de un holograma. Es una imagen en la que cada punto contiene casi la totalidad de la información sobre el objeto presentado. Entonces ese principio hologramático significa que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito en la parte. Entonces cada vez que vamos con un estudiante a tratar de aislarlo de su contexto para amoldarlo a nuestra intencionalidad malvada, diría, porque les va a arrancar de su esencia, estamos todavía en un pensamiento simplista, estamos en una educación colonial, castradora de las esencias más bellas y más importantes. Porque tenemos que comprender que nuestra lucidez depende de la complejidad, del modo de organización de nuestras ideas. Y de esa forma, como nos vamos desligando de los viejos patrones y vamos organizando cada vez nuestras ideas, entonces de esa forma podemos ir cada vez más a tener mejores condiciones para educar, mejores armas para hacer, pero nunca las tendremos definitivas. Porque hemos intentado suprimir de la humanidad y clasificar entre actos y no actos. La matemática por años se ha impuesto para unos cuantos llamados inteligentes. Por muchos años las universidades estadounidenses, con su famoso coeficiente intelectual que realmente no existe, que es un número que aplican a una estadística con un aberrante ítem de la psicología. Qué casualidad que por años denigró a las personas de color negro y por años les prohibió la entrada a la universidad. Se ha venido suprimiendo de la humanidad a su antojo y conveniencia.
y no solo personas, sino hechos, circunstancias, naturaleza. Vida, se ha venido suprimiendo la vida, porque los maestros que dejan huellas son los que tienen en cuenta todos estos vertientes con un gran corazón. Por eso ser maestro no es una misión cualquiera. Y comprender al otro es comprender a la vez su identidad y su diferencia respecto a nosotros. Y esa identidad y al mismo tiempo nuestra semejanza con nosotros nos acerca y la diferencia nos hace cada vez más poderosos para ir estudiándonos. Porque regresando a Montaigne, más vale esa cabeza bien puesta que repleta, en tanto repleta ha estado y repleto de conocimiento está la humanidad, pero repleto de sensibilidad, repleto de amor, repleto de comprensión. No, sabemos que no. Y allí están las consecuencias en la crisis de la humanidad, que es la crisis de la civilización. Y la política que abarca todo debe ser ella misma abarcada por el todo que ella abarca. Se trata de dialectizar la política y esas dimensiones humanas, porque la política, que significa en verdad el servicio al otro, no debe pasar por la destrucción del otro. Entonces ese acercamiento dialéctico, dialógico, debe darse entre política y humano. Porque si enseñan y tendrán quien sepa que eduque, entonces tendrán quien haga. De la educación, entonces depende la civilización de la humanidad exitosa, o ir de una vez al hundimiento de... Porque debemos de tomar conciencia que la educación es un derecho, no un privilegio, porque en realidad la educación hace que el ser humano llegue a ser verdaderamente humano y que nos diferencie de las acciones negligentes que tenemos en muchas partes. El animal mata para defenderse y muchas veces para sobrevivir. El hombre puede matar a su antojo. ¿De qué educación estamos? Entonces, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Son pensamientos de Pitágoras. Sí, le estoy hablando de Pitágoras, el creador de la primera escala musical con el monocordio, un instrumento de una sola cuerda, a la cual, dependiendo el sonido en diferentes distancias de la cuerda, le iba asignando fracciones y hay números decimales, y allí crea la primera escala musical. Pero sí, les estoy hablando de uno de los que demostró el teorema de Pitágoras, pero también les estoy hablando del hombre místico, profundamente espiritual, que con una academia pitagórica que sobrevivió 2000 años después. Sí, le hablo del gran griego que peregrinaba en las calles en la búsqueda de niños para educar. Entonces, de esta manera, en esta complejidad, debemos de aprender a conocernos. ¿Conocían ustedes que Pitágoras es el creador de la primera escala musical? De manera que entonces esa responsabilidad ética y política para enfrentar lo insustentable de la complejidad en un mundo entregado a un caos que no se sabe si es de agonías o de génesis. Y creo como Morán que la agonía le lleva a la génesis, que este gran dolor es un dolor de parto que debe hacer que nazca una civilización más humana. Esa responsabilidad debemos de atenderla a esa tríada individuo, sociedad y especie. Y cuando hablamos de tríada hablamos de categorías profundamente no separables. El individuo no existe sin la especie y la especie no existe sin la sociedad. Individuo, sociedad y especie están allí plenamente convergiendo uno en el otro y alimentándose. No podemos destruir uno para favorecer al otro. Y aquí les tengo entonces la referencia de lo que le he venido diciendo. Ha sido una interpretación a mi manera de estas obras de la enseñanza de la matemática desde la perspectiva sistémica compleja, de la obra del currículo Educación y Cultura, y de repensar la reforma, que es una criticidad de la antropoética de la cabeza bien puesta, de las perspectivas antropoéticas de la educación inclusiva ecosófica, para poder ir entonces a lo que les acabo de dar, alguna esencia destacando la importancia de la teoría de la complejidad, de la mano de Morán, la luciérnaga que cumple en julio
100 años. Y en las Sagradas Escrituras, en Filipenses, nuestro Señor Jesucristo nos afirma: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar, en eso pensar, en eso reformar tu pensamiento. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por tolerarme con su amor y su paciencia, doctor Rigoberto Pupo, gracias por escucharme pacientemente. Y le admiro y siempre estoy muy pendiente de sus obras, en la lectura de su obra para el análisis. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y serás por siempre mi dueño y mi gran ejemplo de perseverancia.